recuerden que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé sabiduría, nos dé gracia y que abra las mentes y los corazones de los que nos están viendo, que son ustedes, y vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie absoluto, no hay nadie total, no hay nadie tan amoroso, con tanto amor, con tanta fidelidad, con tanto poder, magnificencia, omnipresencia, omniscienta. Gracias, Señor, porque eres perfecto, eres total, eres un Dios perfecto en el cual no hay nada que una mancha, no eres perfección. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido y nos has dado a tu Hijo Jesucristo como palabra y también como un sacrificio. Y el día de hoy nos vas a hablar sobre una historia de amor, la cual llegará a concluirse con una boda. Gracias, Padre, porque solamente tú haces estas cosas. Solamente tú eres la voz, la mente creativa detrás de todo esto, Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. ¿Algo quieres comentar? ¿No? Ok, bueno, como... saludos a todos los que nos están viendo. Pues sí. Saludos a todos los chicos que nos están viendo. Son muchos: Jorge Vélez, Laura, Ibrahim, Emanuel, Ernesto, Claudia Telles, Jesús Emanuel, Natalia Pérez, Marco, Kevin, Diana, María Sánchez, Alexis, Melody Rubalcaba, Kimberly y un sinfín de personas que nos están viendo. Gracias. Les pedimos que también oren por nosotros, porque la palabra que hoy tiene Dios para ustedes es muy bonita y lo que buscamos es que la entiendan. ¿Ok? Como pueden ver, mi esposa, pues la amo. Yo recuerdo que el primer día que la vi, yo me enamoré, porque yo recuerdo que llegamos a la iglesia. Muchos recuerdan la Mega ahí en calle 4, en Pantitlán, ¿no? Algo así. Entonces yo llegué y ella estaba sirviendo como en el área de danza. Entonces casualmente mi mamá siempre nos decía: por favor, nos sentamos en las primeras bancas, de ser mejor la segunda línea, porque así no nos vamos a poder distraer con lo que quién sale, quién entra. Entonces pues obedecimos a mamá y llegamos, y la primera personita que vi, obviamente iba a buscar a Dios, ¿se entiende? Pero yo había tenido una plática antes con Dios, y a la primera persona que vi fue a ella. Entonces pues yo me quedé así viendo el pandero, cómo iba de allá para acá, y es mi perrito que está acá afuera, y me enamoré, y pues me di a la tarea de tratar de conquistarla o de llamarle la atención para que pues ella pudiera enamorarse de este cuerpecito, que obviamente no le costó mucho, lo entiendo y es obvio, pero me costó. Entonces es algo tan lindo que cuando echamos tantita la cabeza para atrás decimos: wow, qué padre, ¿no? O sea, fruto del amor que nos tenemos, pues ya vamos a ser 4. Entonces, pues para que vean cómo Dios es bueno, y espera, Dios te va a dar esa personita. No corras, Dios tiene todo planeado. Pero el día de hoy vamos a ver una historia de amor, así es el tema. Por favor, escriban, apunten, porque muchos de los textos que vamos a dar, se los vamos a pedir que lo transcriban todo en el cuestionario. No es verdad. Están un poco largos, pero lo que buscamos es que lo aprendan. Lo importante no es el cuestionario. Sí, obviamente, es lo que se va a explicar el día de hoy y lo que tú recibas de parte de Dios. Y recuerdan, la Biblia nos menciona o nos habla de muchas formas.
se dirige hacia nosotros de muchas formas. Unas veces nos habla como ovejas, otras veces nos habla como olivos, unas veces como árbol, como higuera, como frutos, como semillas. Pero hay una que es muy marcada y me gusta mucho, y creo que es lo que hace referencia a lo que es Dios con nosotros. Y nos habla como su novia. Y posteriormente nos habla como su esposa. Ok, y quiero que hagan, recapitulen y recuerden esa historia en la Biblia, que llegó una mujer y le dijo a Jesús: Jesús, por favor, sana a mi hijo, por favor. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Viene en Mateo 15:24, ¿me puedes ayudar? Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, aquí viene información. Casa de Israel. Casa de Israel. Y Jesús está diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, casa de Israel, ovejas perdidas. Qué raro, ¿no? Pero bueno, para los que son estudiosos y los que ya hayan escuchado esta explicación o la historia, y si no la has escuchado, por favor te pido que apuntes las citas y que en el transcurso de la semana lo leas, porque vas a encontrar mucha información que te va a edificar en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Y bueno, la Biblia nos indica que hubieron dos reinos. Marquito el jueves pasado también hizo referencia: hubieron dos reinos por una desobediencia y porque obviamente Dios así lo permitió. Pero habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte habían 10 tribus. Entonces a ellos se les llamaba el pueblo o la casa de Israel. Y el reino del sur era lo que es Judá actualmente. ¿Ok? Bueno, y vamos de tarea, se los dejo por favor. Segunda de Crónicas capítulo 10 y Primera de Reyes número 12, para que vean un poco el contexto de lo que estamos haciendo. ¿Algo quieres comentar, amor? No, muchas veces nos confundimos de que dicen los judíos, ¿no? Y o sea, eso está haciendo referencia al reino del sur. Al reino del sur. ¿Por qué judíos? Por Judá, ¿no? Entonces hay que echarle, es mucha información en la Biblia, que no nos podemos quedar con Dios es amor. Sí, eso nos ayuda, nos alienta, pero la palabra de Dios son 66 libros en los cuales vas a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vas a encontrar todo lo que es Dios y todo lo que es Jesucristo en su palabra. En esos 66 libros nos dan cuenta de quién es Jesús, quién es nuestro Dios y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, como se los hemos dicho varias ocasiones, no se quede nada más con lo que les predicamos, ¿no? Con lo que les predica Andrés, con lo que les predica Marco, con lo que les comparte Gerson. Ustedes sigan investigando, sigan indagando para que ustedes mismos se sigan alimentando. Yo creo que si ustedes nada más comieran los martes, los jueves y los sábados, no podrían estar bien. El alimento es diario. Ahorita Gerson ya les dejó una tarea, ya se podrían ocupar en estudiar estos textos. Para quienes no escucharon bien, es Segunda de Crónicas 10 y Primera de Reyes 12. Ok, y vamos a hacer referencia a lo que es el llamado y mencionado repudio. ¿Qué es el repudio? Bueno, ahorita vamos a leer, pero el repudio a grandes rasgos era una mujer que cometía algo indigno hacia su esposo, su pareja. ¿Qué es indigno? Pues casi siempre nos menciona la Biblia una infidelidad. Y bueno, creo que en los matrimonios el día de hoy es un tema muy... es de mucha preocupación, porque yo no me imagino que mi esposa me sea infiel, ni ella se imagina que yo sea infiel. Y yo no sé cómo actuaría, ni sé cómo ella actuaría si yo cometiera esa tontería, ¿no? Pero vamos a ver que no es lo que hagas tú o lo que haga yo, sino cómo actúa Dios y cómo nos refleja ese amor y esa historia de amor. Y vamos a leer Jeremías 3:6. Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías:
¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y vio su hermana la rebelde Judá. Ok, tantito. Después de... y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y la vio su hermana la rebelde Judá. Pero antes ya nos había hablado, ¿de quién? De Israel. ¿Has visto lo que has hecho la rebelde Israel? Está haciendo referencia, se lo repetimos, Israel y Judá. Ok, continuemos. El reino del norte y el Reino del norte y reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí dicen en el versículo 8 de Jeremías 3, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel ya no había despedido, ¿qué? Yo la había despedido y dado carta de repudio. Ahorita vamos a ver qué es eso, porque sí es un tema así muy profundo, pero solamente ahorita nos vamos a ir como el iceberg en la punta, y después si ustedes quieren seguir indagando y buscar, pues ahí está la palabra de Dios. Entonces aquí dice que Dios le dio una carta de despedida o una carta de divorcio por fornicar al pueblo de Israel, a la casa de Israel y a Judá, porque su hermana Judá siguió los pasos, ¿ok? Y, ¿sabes? Nosotros estamos representados no en Judá, sino en la casa de Israel. Porque muchas veces tú como joven, nosotros posiblemente nos fuimos tras otros dioses, pero en la actualidad estamos poniéndole el lugar que tiene Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel, teniendo al Dios Todopoderoso, que abrió el mar, que les dio de comer pan, maná del cielo, que hizo todo por su pueblo, porque lo amaba. Así somos tú y yo, que alguna vez posiblemente nos fuimos de sus brazos de Dios, pero Él con misericordia nos vuelve a aceptar y te dice, ok, vamos a seguir esta relación. Dios te está diciendo, chicos, no importa lo que hayas hecho, si tú ya te has arrepentido, bueno, Dios te vuelve a tomar. ¿Recuerdan la historia de Oseas? Se las dejo de tarea. Y bueno, ¿algo quieres agregar? Muchas veces nosotros al escuchar, bueno, yo recuerdo cuando escuchaba hace tiempo que le éramos infieles a Dios, yo decía, pues es que yo no tengo otros dioses, yo no le he sido infiel a Dios, yo no adoro a otros dioses, incluso decía, yo no me voy a otras iglesias, con otras religiones, y muchas veces eso está en nuestra mente cuando pensamos el serles infiel a Dios o tener otros dioses. Pero te voy a decir algo, sí hemos sido infieles a Dios, porque siempre que ponemos algo en primer lugar antes que a Dios, ya le estás siendo infiel a Dios, porque Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, ninguna otra cosa, ni la escuela, ni el trabajo, ni la familia, ni todas tus pertenencias, ni todo tu conocimiento, nada, absolutamente nada puede estar en primer lugar antes que Dios. Dios es el que debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Y si Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida, déjame decirte que le estás siendo infiel a Dios. Y más que infiel, la palabra dice que estás fornicando con alguien más. Entonces, o sea, fornicar no es cualquier palabra. Es un pecado alto. Entonces, también quiero decirte una cosa. Si tú ya estás dentro de la iglesia y conoces de Dios, Dios no tolera, déjame decirte algo, Dios no tolera lo que tú haces. Dios no quiere que tú hagas o sigas haciendo eso. Si tú estás dentro de la iglesia, debes de entender que te tienes que purificar día con día, santificar, porque nuestro Dios es santo. Porque como novia tenemos que tener una vestidura blanca, que significa que vamos a tratar, echarle ganas para mantenerlos limpios para Él. Entonces Dios no tolera. Hoy en la actualidad es una palabra
que todos ocupan. Hay que tener tolerancia con tal grupo, con otro grupo, con tal grupo, con los estos. Es un valor, ya es un valor. Y nuestro Dios no es tolerante, ¿eh? Nuestro Dios es paciente. Hay que entender tolerancia y paciencia. La paciencia es una cosa muy 180 grados contraria a lo que es tolerancia. Ok, y les voy a leer lo que es tolerancia según lo que está el día de hoy. Actitud de la persona que respeta la opinión, ideas y actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. O sea, tú puedes ser un ratero, pero toléralos. O sea, no pasa nada. Puedes ser una persona asesina, violador, pero pues tienes que tolerarlo. No, Dios no lo tolera, ¿eh? Y tanto así que lo podemos ver en Apocalipsis 2:20. Dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si tú has tenido en tu vida a un líder, si tú has tenido en tu vida a un pastor que te ha dicho, no pasa nada, no, estás fornicando con tu novio, no pasa nada. Ay, la palabra te lo pone solamente para asustarte. Pero ve, mira, con que tú cierres tus ojitos y digas, ay, perdóname, Diosito, ya con eso. No, Dios te está diciendo, arrepiéntete. Y el arrepentirse también conlleva a alejarse de ese pecado. Entonces, eso sí queremos dejar bien en claro. Dios no tolera. Es paciente para contigo, para con el mundo, para los incrédulos, pero no tolera nada. ¿Ok? Y vamos a ver nuestro primer dato de amor. Jesús vino a los suyos, pero a nosotros, ¿qué? Nos adoptó. Aquí leímos en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de casa de Israel. Ok, vamos a ir llegando a eso. Y vamos a leer Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer conlleva también a seguirlo. Ok, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo estamos incluidos en esta cita. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 11, del 11 al 19. Romanos 11:19. Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y lo vemos en Filipenses 3:5, que dice, circuncidado y al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Por eso él decía y se hacía llamar apóstol de los gentiles, porque era un sacerdote, un fariseo de fariseos. Y Dios nos preparó a ese siervo para que tú y yo como gentiles podamos entender. Continuemos. Dice, honra mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Se está refiriendo a los de su sangre. Era a partir del 13, ¿eh? Desde el 13. Pero Pablo se está refiriendo a los de su sangre. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, su sangre. Continuemos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros somos ramas, ahorita vamos a leer. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertada en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ok, está haciendo referencia a un árbol o a una rama. Bueno, sí es un árbol,
pero las ramas era el pueblo de Israel, que se quitaron. Y nosotros, Dios nos permitió, ¿por qué? Porque lo dice en Juan 1:11, mas a todos los que le recibimos nosotros, gentiles. Incluso Pablo empieza el capítulo 11, en versículo 11 dice, les hablo a los gentiles, a tú y yo que no éramos su sangre, que no éramos pueblo de Israel ni judíos, que las ramas se quitaron del olivo y fuimos injertados. Por eso nos podemos decir hijos de Dios, porque Dios hizo todo eso para que tú y yo pudiéramos conocerlos, adentrarlos y un día estar con Él. ¿Ok? Dice en el versículo 17, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, has sido injertado en su lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz. ¿Quién es la raíz? Dios. Y de la rica sábila del olivo. Entonces, savia, del olivo. Nos está diciendo que nosotros, por el amor, por la gracia, por la misericordia, Dios nos injertó. Entonces podemos tener tranquilidad de que estamos en la palabra de Dios. En otros tiempos tú y yo no teníamos parte con Dios, pero Él nos dio una muestra de amor que no podríamos pagar con nada. Vamos a leer Efesios 2:11. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Israel otra vez. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, entonces recordemos, Dios nos adoptó y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Él y ser parte de su pueblo. Y lo podemos ver también en Salmo 103, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ahora ya somos ovejas de su prado. Si nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, podemos ser librados de la pena de la ley. ¿Por qué? Porque ya hablamos de un adulterio. Ahorita nos vamos a adentrar un poquito más. La cual era la muerte para todos nosotros. Se muestra su amor. Su muestra de amor que nos dio fue que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y por medio de eso es que nosotros entramos al pueblo de Israel. ¿Ok? Y nos llamó pueblo santo. Y nos llamó pueblo. Ahora sí vamos a ver lo que es la ley del divorcio. Lo vamos a ver muy rápido por encimita porque es muy profundo. Pero vamos a ver lo que es Deuteronomio 24 del 1 al 4, por favor. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se lo entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí nos está diciendo la ley del divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare aquí hay algo específico, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿De qué estamos hablando? Del adulterio. Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si el hombre la aborrece, este último
y le escribe carta de divorcio, o sea, el segundo hombre en la vida de esta mujer la despide, ella ya no puede regresar con el primer marido. ¿Ok? Pablo nos lo explica mejor en Romanos 7 del 1 al 4. Pero fíjate que ahí hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? ¿Por qué no podía? Y aquí dice bien claro el por qué, dice, porque es abominación delante de Jehová. Era una ley que se tenía que llevar a cabo. Si no la cumplías, como tal, era abominación delante de Jehová. Pero voy a leer Romanos 7 del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? Pues la de Deuteronomio 24:1-4, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer esposo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. Aquí hay algo que debemos de entender. ¿A qué ley está hablando? ¿De la ley de Dios? No. Está hablando de la ley del divorcio, porque la ley de Dios es perfecta. Aquí está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo para que se cumpliese esa ley, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, la ley nos estaba diciendo que tenía que morir el primer esposo para que la mujer pudiese pasar o pudiera estar con otra persona. Y aquí Pablo nos lo está diciendo en el capítulo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo. Es una historia de amor. Dios, Jesús, pagó la ley por ti y por mí, por amor, a fin de que llevemos frutos para Dios. Yo creo que aquí en ese, al morir Cristo nos hace libre a la novia, ¿no? Claro. Entonces está en ti decidir a qué camino te vas. Claro. Nosotros decidimos seguir a Cristo y estar con Cristo, y ya, esa fue nuestra decisión. Porque estando libres nosotros decidimos. Claro. Pero tú, ¿a quién decides seguir? ¿A qué esposo? ¿A qué esposo eliges tú? Ten mucho cuidado, porque no basta con que tú lo digas, pues sí, yo ya elegí, pues ya. No, tienes que demostrarlo con tus acciones. Y es lo mismo. Yo cuando le pedí matrimonio a ella, hicimos a lo mejor no un pacto firmado, ni nos dimos un anillo, pero los dos ya teníamos en mutuo acuerdo que ella iba a ser para mí y que yo iba a ser para ella. Por lo tanto, no íbamos a poder estar viendo a otras personas, no podíamos estar consiguiendo otros números, no teníamos que estar viéndonos la cara, porque ya estábamos entre ella y yo comprometidos. Es lo mismo tú y Dios. Si tú ya le entregaste tu vida a Dios, no tienes nada que estar haciendo en otro lado. No tienes nada que estar pensando en alguien más. Puede ser en el trabajo, no puede ser en la escuela, puede ser en el dinero. O sea, y te estoy diciendo de pensar, no de que digas, tendré dinero mañana. No, tú sabes de lo que te estoy hablando. Que tú le pongas más importancia al dinero que al mismo Dios que se comprometió contigo. Que tú le pongas más importancia a la escuela, al trabajo, al alcohol, a tu novia, que al Dios que se comprometió contigo, a ese hombre perfecto que se comprometió contigo. Que primero murió. Que murió, dio su vida para que tú y yo fuéramos libres de ese pecado, porque más adelante vamos a leer lo que significaba. La consecuencia que te llevaba el adulterio, ¿ok?
ese hombre murió por ti, pero volvió a tomar su vida para que lo volvieras a ver y pudieras y juntarte otra vez con ese varón perfecto. Dime quién que es hace esto Jesucristo. ahora. O sea, es un amor tan grande que dio su vida por nosotros y nos vuelve a tomar a nosotros. O sea, yo creo que es un amor increíble. No vas a encontrar un amor así entre las personas que estamos aquí sobre la tierra. Claro, por eso te recuerdo, si puedes, lee el libro de Oseas, porque ahí se va la información. El profeta, Dios le dice al profeta Oseas, ve con esa adúltera, esa prostituta, y tómala y dale un nombre. Y después esta mujer se volvió a sus caminos, y Dios le dijo, ve y vuelve a tomarla. Y el profeta dijo, oye, yo soy profeta, ¿cómo? ¿Qué se va a decir de mí? ¿Que voy a regresar otra vez? Y lo que Dios le responde, así es Israel conmigo, así son ustedes conmigo. Y así Dios te está diciendo, así eres tú conmigo. Pero recuerda lo que dijimos al principio, no tolera Dios. Es paciente. Es paciente, te está dejando un poquito más, porque es su gracia, su benevolencia. Pero mi Dios es justo, mi Dios es santo, y no toma por inocente al culpable. Y si tú ya tienes esta información, Dios ya te va a pedir cuentas. Pero bueno, primer pregunta, ¿quién era el novio de Dios? Del pueblo de Dios. ¿A quién era el novio del pueblo de Dios, perdón? Pues ya lo dije en la pregunta, Dios. ¿Y dónde lo vemos? Jeremías 33:31. Jeremías 33:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, Casa de Israel, y con la casa de Judá, casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aunque él fue el marido para el pueblo de Israel. Cuando digan pueblo de Dios, digo pueblo de Israel, tú ya casa de Israel, tú ya eres de ahí. ¿Por qué? Porque ya vimos en la palabra de Dios que fuimos injertados. Ok, voy a leer Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces respondemos una vez más, ¿quién era el novio o el esposo del pueblo de Dios? Pues Dios. Segunda pregunta. El bebé se está moviendo de más. Ok, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué se divorció de ella? Ya lo leímos. ¿Dónde lo leímos? En versículos anteriores, en Jeremías 3:6. Ok, por adulterio. ¿Por qué? Porque se fueron con otros dioses. Ok, y vemos también en Deuteronomio 24, ya lo leímos, solamente regresa a las anotaciones que pusiste. Pregunta 3, ¿podría una adúltera regresar con su primer marido? No. Según Deuteronomio 24, no. Y lo recalcamos hace ratito que leímos Deuteronomio 24, ¿no? Romanos. Deuteronomio 24. Ajá, perdón. ¿Por qué no podía regresar? Porque era abominación para Dios. Por eso. Solamente por eso. En Romanos 7, ¿cuál es la única forma de que una mujer pueda liberarse de la ley del adulterio? En Romanos 7 lo vimos. Con la muerte... Sí, ¿no? ¿Sí? Con la muerte del primer esposo. Le puse el dedo en otro lado. Con la muerte del primer esposo. Jesús es uno con el Padre y Él dio su vida por nosotros para abolir la maldición del adulterio y que su esposo muriera. ¿Dónde vemos cuál es la ley del adulterio y cuál es la consecuencia del adulterio? Levítico 20:10, ¿lo puedes leer? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿A dónde nos iba a llevar el adulterio, el haber pecado contra Dios? A la muerte. Es el Levítico 20:10. El alma que pecare
de cierto morirá. ¿Ok? Y Dios te lo vuelve a decir, si sigues pecando, Dios no te va a tolerar y vas a pagar. Y ve una enseñanza antes de que estábamos hablando del infierno, es bien real. Entonces nos liberó de esto, pagó el precio de la ley del divorcio. Jesús tuvo que resucitar para volverse a la mujer a un nuevo esposo. ¿Ok? Dios es un Dios justo y amoroso y nos acerca a Él y nos acercamos el día de hoy y si sabemos que nos acercamos a Él, Él nos va a perdonar. ¿Ok? ¿Algo que quieras agregar, amor? Yo cuando estábamos estudiando este tema yo decía, muchas veces nosotros somos tan visuales que al leer la historia a lo mejor no nos imaginamos, ¿no? Porque estamos nada más leyendo un texto. Pero si lo viéramos en una película, yo creo diríamos al primer esposo, no, ¿cómo es posible que vas a regresar con la mujer que te fue infiel? Pero ¿qué creen? Dios es amor. Y Él mismo cumplió su justicia, la ley que Él había puesto para poder regresar a nosotros. Él bien pudo haber dicho, pues a mí no me importa lo que yo escribí y yo regreso con ellos sin tener que pagar el precio, ¿no? Y Él decidió pagar el precio, Él decidió morir en la cruz para hacernos libres y podernos tomar de nuevo. Por eso les digo, yo creo que si lo viéramos en una película diríamos, no, ¿cómo es posible que haga eso, no? En nuestra mente no cabe eso. Pero la misericordia y el amor de Dios nos han alcanzado. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada que vamos a actuar, cada que vamos a hablar, cada que vamos a hacer algo, tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios es fiel. Y nosotros, ¿le somos fieles a Dios? Claro, esa es la interrogativa el día de hoy, ¿no? Porque acabamos de ver ahorita ya dos atributos de nuestro Dios. Dios hizo una ley que es la ley del divorcio, el divorcio. Entonces quiere decir que nuestro Dios es justo. Pero también vimos que Él murió para que esa mujer adúltera pudiera pagar ese precio y después se pudiese casar con un varón perfecto. Entonces estamos viendo ya que es un Dios justo, también que es un Dios amoroso. Pero ahorita vamos a ver un tercer aspecto y característica de nuestro Dios. ¿Ok? Y bueno, nuestra quinta pregunta, ¿por qué Dios realizó tal sacrificio? Porque así como para que haya un divorcio es causa de una infidelidad, nuestro Dios es fiel. Para que haya un divorcio es para que haya una infidelidad. Pero nuestro Dios es un Dios fiel. Ok, y voy a leer Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Fiel a su palabra y fiel a nosotros, ¿ok? Segunda de Corintios 10:13, por favor. Segunda de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Chicos, si pasas alguna tentación, si estás en camino de sombra de muerte, Dios es fiel. Dios es fiel para ayudarte. Descansa en la fidelidad de nuestro Señor. Voy a leer Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Otra vez la palabra de Dios, nuevo, antiguo, nos está recalcando las características de mi Dios y de tu Dios. ¿Ok? ¿Puedes leer Deuteronomio 31:8? Deuteronomio 31:8.
y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios te está diciendo, a ver, yo soy fiel contigo y no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces no te intimides por lo que está pasando en el mundo. Pues, ¿en qué carrera te vas a quedar? Tu trabajo, ¿qué va a pasar de tu trabajo? Dios es fiel, Dios es amoroso y Dios tiene siempre, siempre la palabra. Cuando menos la esperas, Dios te contesta algo. Te acaba de contestar Dios te algo. acaba de contestar algo. Dios es Y bueno. Dios es bien fiel, de verdad. Yo me acuerdo muy chiquita cuando apenas empezaba yo a servir en el ministerio. En danza precisamente empezaba yo a servir como a los 8 años. Y yo me acuerdo que oraron por mí, fueron unos invitados a la iglesia, yo vivía en Puebla. Y oraron por mí y me dijeron, a ti Dios te dice que Él es fiel y que Él siempre te sostendrá y que jamás te va a soltar. Y créanme que esa palabra yo la tatué en mi corazón y la dejé ahí permanente para toda mi vida. Y ha sido un consuelo en cada momento de mi vida, tanto momentos difíciles como momentos de felicidad. El saber que Dios me dio esa promesa y yo agarré esa promesa fuerte. Y yo creo que Dios es fiel y que Dios nunca me va a soltar. Por eso yo te digo a ti ahorita, tatúatelo en tu corazón, guárdalo en tu mente, guárdalo en tu corazón. Dios es fiel y Él te prometió que jamás te va a soltar. Y Él te prometió que Él siempre va a estar contigo. Tú no decaigas, tú no no sientas que vas a caer, porque Dios es el que siempre te va a tener sosteniendo. Amén. Nos podemos sentir tristes un momento, pero esa tristeza no puede durar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Dios no te va a desamparar. Amén. Dios es un Dios fiel. Estamos leyendo de un Dios tan amoroso que nos ha perdonado de tantas cosas. Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Sí, amén. Sí. Amén. Salmo 119:90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Pero el día de hoy Dios te está diciendo a ti, joven, adulto, niño, evangelista, pastor, a los que nos están viendo, amor, a mí, nos dice en Oseas 2:20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué hermoso. Dios te pide que te prepares, que estés en fidelidad con Dios, porque un día este noviazgo se concluirá en una boda, en un matrimonio. ¿Ok? Si tú persistes, si tú dejas de deshonrar a Dios con tus actos, joven, sí, a ti te estoy hablando. Tú sabes a quién le estoy hablando, es a ti. Si tú el día de hoy corriges eso, Dios un día se casará contigo. ¿Qué mayor muestra de amor? Y también dice su palabra que el que es santo, santifíquese más. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempo de compensación, como en los partidos de fútbol. A lo mejor Dios nos está agregando 1 minuto de compensación o 2, y estamos en tiempos. Pero bueno, ya vimos que nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es fiel. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para un día estar con Él? Ser fieles. Ser fieles. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿Y dónde lo vemos? En Hebreos 10:23, por favor. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantente firme en esos 66 libros
que Dios nos los dejó con Antiguo y Nuevo Testamento, con profetas menores, con cartas Paulín, con todo lo que es la palabra de Dios. Mantente firme en eso y un día lo podrás ver como tu amado. Y voy a leer, nos saltamos Apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que te ha de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí Dios te está diciendo que vas a pasar muchas circunstancias. Posiblemente vas a caer en cárcel, posiblemente vas a caer en el hospital, posiblemente alguien va a decir algo en contra tuya, posiblemente vas a ver a tu familia que se ha estado yendo, pero mantente fiel, joven. Si tú has visto o ha llegado a tu casa alguna muerte por lo que está pasando de la pandemia, si alguno de tus familiares ha sido encarcelado porque le echaron la culpa injustamente, si alguno está en el hospital, si alguno está en la cárcel, Dios te dice, permanece fiel hasta la muerte. Si llega la muerte, hasta la muerte, que Él un día te dará la corona de la vida. ¿Ok? Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Yo creo que si hubiéramos leído, si fuéramos infieles, como que hubieras esperado, pues Él también será infiel contigo, claro, ¿no? Pero no, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios dice, Él permanece fiel. Pero ese no es pretexto para que seamos infieles. No es un fiel tolerante. Es un fiel paciente. Paciente. Pero nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Ok? Y lo leíamos en sábados pasados. Pudimos ver que nuestro Dios es justo y amoroso, pero Él tiene que cumplir al pie de la letra lo que Él ya dijo. Entonces, también leímos una cita que dice, no os engañéis a vosotros mismos, no te engañes. Si tú quieres un día estar parado con Él en el altar del cielo y que se lleve a cabo la ceremonia nupcial, porque te voy a adelantar un poquito de la próxima enseñanza, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios ha venido haciendo, tiene que ver con un noviazgo. Pero eso lo vemos la próxima semana, en su mismo canal, en Facebook, y vamos a ver qué es lo que lo ha preparado todo, que es una muestra de amor. Yo veía a Alexis, veía a Marco, veía, mi persona, y hay muchos hermanos que también se han casado, pero yo los veía apurados, ¿no? ¿Y dónde va a ser? Y uno como novio pues tiene que estar buscando y complacer a la novia, porque pues también no podemos ir y decir, me caso en Rancho El Chico, que está hasta Juan, lejos de aquí. No, o sea, la esposa también tiene que ver qué es lo que es, pero en la antigüedad habían ciertos patrones. Recuerden que estamos viendo y leyendo un libro escrito por hebreos, por judíos, por el pueblo de Israel. Entonces Dios dio órdenes, dio calendario, dio mucha información para su pueblo, y nosotros nos estamos tomando esa información para adorar, y se nos reveló el mismo Dios de ellos a nosotros. Pero Dios está haciendo también remembranza a un noviazgo y a un matrimonio de la antigüedad hebrea y judía. ¿Ok? Y bueno, solamente para dejarles un poquito más recalcado,
Lucas 9:51. Entonces también dijo otro. Y este texto creo que está hablando, es más, vamos a leerlo desde el 57 y vamos a ver, yo veo que aquí son jóvenes los que están hablando. Ahorita van a leer por qué. En el 57 dice, yo digo lo que dicen los jóvenes y tú lo que dice Jesús, ¿va? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y así somos los jóvenes, impulsivos. No, yo a la muerte con Cristo y yo voy a hablar a las naciones y todos van a ver mi testimonio en Facebook. Bueno, nada más en Facebook porque en Instagram pues no. Y bueno, nada más en esas redes. Pero ¿qué es lo que Dios responde a esos jóvenes impulsivos? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque él le había dicho, y te seguiré a donde quiera que vayas. Ajá. Los caminos del Señor, muchas no son fáciles. Por eso Dios le está diciendo, a ver, tranquilito, relájate. Y dijo el siguiente, en el 59, y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok, y aquí yo tengo una imagen de, obviamente, si tenía padre, es que posiblemente él era un joven. Pero tú me estabas diciendo una explicación que a ti te habían dado alguna vez, ¿no? Yo me acuerdo en una enseñanza, decían, no sabemos realmente la edad de este hombre, ¿no? Que le dijo, déjame enterrar a mi padre. Posiblemente era un joven y quería esperar a la vida de su papá, y quería esperar hasta que muriera su papá, y después quién sabe qué otro pretexto le hubiera puesto a Dios, ¿no? Sí. Entonces, cuando Dios te llama, no es de que, a ver, espérame tantito, déjame ver si te agendo, ¿no? Casi le dicen así a Dios. O muchos dicen, es que estoy joven, tengo que vivir, lo que te decía. Tengo que... Ya cuando esté viejito, ya pinte canas. Tengo que llevar una vida, tengo que divertirme. ¿Por qué? ¿Por qué le quieres dar a Dios hasta...? Las migajas. Ajá. Cuando Él te ha dado el manjar, esa fuerza que habla la Biblia de los jóvenes, de esa inteligencia, de esa habilidad. Tienes que aprovechar tu juventud y no decir, ya cuando esté viejito, deja que entierre a mi papá, ¿no? O a mi familia. No, ese es el momento. Por eso Jesús contesta eso. Y dice en el 51, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero los que están en la casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí te está diciendo, tienes que ser fiel, joven. Señorita, tienes que ser fiel a Dios. Joven, tienes que ser fiel a Dios en sus promesas. Tienes que ser fiel en tu mente. Tienes que ser fiel en tu alma, que hablábamos que son decisiones. En el espíritu, que hablábamos que era esa conexión que teníamos con el Padre, que Dios nos da. Y tienes que ser fiel en tu cuerpo. De nada sirve que lo pregones si realmente no llevas una vida como Dios quiere. ¿Recuerdas lo que ya hablamos? Dios en todo esto se ha mostrado fiel, justo, amoroso, pero por sobre todo ha sido fiel. Y no me vas a dejar mentir. ¿Te ha faltado algo que comer? ¿Has estado en cama de hospital? ¿Tienes un familiar en la cárcel? Dios es fiel contigo, nunca te ha dejado sin comer, nunca te ha dejado sin calzar, nunca te ha dejado sin tener una muestra de amor.
Y aunque tuviéramos todas esas dificultades, Dios ha prometido estar con nosotros. Claro. Y es lo que muchas veces hemos platicado, ¿no? La promesa de Dios no es que tu vida va a ser color de rosa. No. La promesa de Dios es que Él siempre va a estar contigo, que Él te tomará de su mano y Él siempre te va a ayudar, Él siempre va a estar contigo, y en los momentos difíciles y en los momentos de felicidad y en todos los momentos de tu vida, Él prometió que siempre va a estar contigo. Pero tú, ¿cómo le correspondes a Dios de ese gran amor que Él te ha dado a ti? ¿Cómo le estás correspondiendo a Él? Y lo vimos, ¿no? Dios es un novio fiel, paciente. ¿Por qué es un novio? Porque Él se entregó a su pueblo. ¿Por qué es fiel? Porque Él ha visto por su pueblo. ¿Por qué es justo? Porque cumplió su palabra. Y tanto así que dio a su Hijo unigénito. Pero es paciente, no tolerante. Ten esto en mente, chicos. Y esta es una muestra de amor. Una historia de amor que se ha escrito de generación en generación. Y posiblemente no lo habías entendido. Pero todo nos está llevando a una ceremonia preciosa llamada las bodas del Cordero. Y para allá vamos. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él ponga esa información en nuestro corazón, y cada vez que quieras cometer algún tipo de adulterio hacia tu Dios, vuelve en sí y pídele perdón a Dios y que te ayude a no pecar. ¿Ok? Dios es fiel. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias por cada uno de los jóvenes que nos están viendo, por cada una de las familias que está llegando esta información, que es tu palabra, no es conocimiento humano, Señor, no es conocimiento de nosotros, sino que es tu palabra que se ha dicho, Señor. Te pido que esa semilla sea sembrada, Señor, y que tú des el crecimiento y que des, Señor, frutos para que ellos puedan disfrutar de los beneficios que es estar con un Dios justo, amoroso y fiel, que un día nos llevará a su gloria para ser la mayor muestra de amor de entre dos personas que se aman, que es un matrimonio. Gracias, Dios, por tu palabra. Si hay algún joven nuevo, te quiero invitar a que cierres tus ojos, y si quieres recibir a ese Dios del que te estamos hablando, repite después de mí: Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario por mis pecados, por quitar esa mancha que me llevaba a la muerte. Gracias porque el día de hoy te estoy conociendo y ahora puedo decirte: Dios Jesús, perdóname por mis pecados. Te acepto, te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y te pido que tú entres a la casa de mi corazón y que tú puedas limpiar, mover y hacer lo que tú gustes con mi vida. Te amo, Jesús, y te acepto el día de hoy.